La marcha sobre Roma fue mitizada como el gran momento, el más importante para conquistar el poder. En realidad fue un intento de influenciar la decisión del rey, que al final, como no sabía si el ejército habría replicado a la proyectada invasión de Roma de la parte de las milicias fascistas, decidió llamar a Mussolini y hacerlo jefe del gobierno. El conflicto de clases ya era demasiado fuerte y, por ejemplo, la pequeña burguesía y seguro los agrarios buscaban una salida de esta situación y no la encontraban en los partidos llamados constitucionales, porque estos partidos no tenían fuerza suficiente para replicar a los asaltos de los socialistas, a las huelgas y todo esto, y esto favoreció a Mussolini porque él propuso de una parte de no reprimir simplemente las agitaciones, sino que integrar esta masa de trabajadores en un nuevo Estado y social, más abierto socialmente, y del otro lado él intentó decir a la burguesía que no tenía que tener miedo de esta situación porque él habría solucionado este conflicto social con con un Estado muy fuerte, muy autoritario. Decidió crear su propio periódico, El Popolo d'Italia, y seguro tuvo un papel importante porque a través de él intentó hundir las partes muy distintas del frente intervencionista y con una campaña muy fuerte de prensa supo unificar todo este frente y después, como Italia decidió entrar en la guerra en 1915, él pudo disfrutar de esta situación por sus ambiciones políticas directas. La propaganda fue esencial, fue crucial en el camino de Mussolini hacia el poder y después de haber tomado el poder, porque él tenía este perfil de agitación socialista, después de intervencionista, nacionalista y todo esto, y se necesitaba una figura única de jefe del fascismo, y en este caso la propaganda fue un instrumento extraordinario. Y Mussolini, como gran periodista, conocía el poder de la prensa y lo utilizó. La gran diferencia es que la raíz del fascismo italiano fue un intento de unificar un nacionalismo y decimos, con un socialismo nacional, como, bueno, en el caso de Hitler sabemos perfectamente que él utilizó el nombre de nacionalsocialismo, pero en el caso italiano, la raíz real del fascismo era la idea de nación, y en el caso alemán era la idea de raza. El fascismo italiano era más pragmático y sabía que lo que era importante es la integración de los italianos en la idea de nación. Del otro lado, Hitler quería redescubrir las raíces antiguas del pueblo alemán y el concepto, la noción de raza o de etnia era fundamental para él, lo que no fue nunca para el fascismo italiano. En un primer momento la posición de la Iglesia fue muy moderada y había al interior del Vaticano una facción, decimos, bastante favorable al fascismo, porque después de todo el periodo de disidencia entre el Estado liberal italiano y el Vaticano y la Iglesia Católica,
habían varios problemas que todavía no tenían solución. Y Mussolini ya lo había dicho y lo hizo en 1929, quería encontrar una solución a estos problemas y fueron los patti lateranensi, es decir, un concordato, un acuerdo que solucionó la gran mayoría de los problemas que había. Se habla demasiado de fascismo en el caso de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni tiene casi 45 años y ella fue muy joven en el movimiento juvenil de un partido que en su época había sido absolutamente neofascista, pero que ya tenía algo como casi 40 y pico años en la democracia italiana y había aceptado todas las reglas, todas las normas de esta democracia. Y a través de su frecuentación de las instituciones democráticas ya había cambiado muchas de sus posiciones. Y así que ahora, después de otros cambios que hubo en este partido, que cambió de nombre, del Movimiento Social Italiano pasó a ser Alianza Nacional, y el partido de Giorgia Meloni es otra distinta continuación de esta historia, y creo que hoy sería una locura de pensar que Meloni o su partido pueden establecer un Estado autoritario o algo similar en Italia. Simplemente son una mezcla de ideales conservadores y nacionalistas, y saben perfectamente que hoy Italia está vinculada a las organizaciones internacionales y a la democracia. Así que yo creo que no hay nada que ver con la realidad histórica del fascismo, y creo que en unos años la prensa que hoy habla de un fascismo posible de Meloni podrá darse cuenta del hecho que no hay, son cosas muy distintas.